tercera ley de Newton, la ley de la acción y la reacción en el sistema de fuerzas que se genera en dos cuerpos. Hablamos del equilibrio, que en nuestro caso para la estática corresponde a los objetos que están en reposo, que no se están moviendo, o que se están moviendo en línea recta y a velocidad constante. Hablamos de que cuando un cuerpo está en equilibrio, la suma de fuerzas que actúan sobre él es equivalente a cero. Las fuerzas están neutralizadas. De manera que tanto la suma de fuerzas en el eje X como la suma de fuerzas en el eje Y nos produce un resultado de cero. A eso le llamamos la primera condición de equilibrio translacional. Hablamos de los diagramas de cuerpo libre, procedimientos para resolver problemas usando ese tipo de metodología de los diagramas de cuerpo libre. ¿Cuál era el procedimiento detallado para realizar un ejercicio? Y hablamos de la solución de problemas de equilibrio. Básicamente, la propuesta de generar dos ecuaciones en que la suma de fuerzas en X sea cero y la suma de fuerzas en Y sea cero, y luego realizar un procedimiento de ordenamiento de los vectores en sus respectivos diagramas de cuerpo libre, y a partir de ahí trazar las fuerzas conocidas y desconocidas con sus ángulos y tratar de resolver los factores desconocidos. Hablamos que el sistema de medidas para fuerza en el sistema internacional eran los newtons y en el sistema inglés las libras. Y hicimos un ejemplo de una pelota de 100 newtons de peso que estaba suspendida de un cordel A, que era tirada por otro cordel B hacia afuera, alejándolo de la pared. Y se generaban ciertos ángulos y había que encontrar las fuerzas A y B. Hicimos el ejercicio, el ejemplo. Hicimos una tabla de fuerzas, 4 columnas. Colocamos en la primera las fuerzas, luego los ángulos de cada fuerza, su componente en X y su componente en Y. Definimos las ecuaciones para resolver los componentes desconocidos y encontramos el valor de las fuerzas desconocidas aplicando la solución de un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Luego dejamos propuesto este ejercicio para que usted lo resolviera. Espero que lo haya resuelto. ¿Sí? Vamos a preguntarle a alguien que nos comparta sus soluciones. Voy a quitar el video un momento. Y vamos a ver. Escobar Barrios, no sé si me puede compartir cuánto les resultó la fuerza A y la fuerza B. No lo completé, ingeniero. Me quedé estancado en un sistema de ecuaciones que intenté realizar de dos incógnitas. ¿Qué ecuaciones generó? Descríbame las ecuaciones que generó. En primero intenté, como el componente X y el componente Y poseen dos incógnitas cada una, intenté despejar la sumatoria de Y ya me quedó 200 sobre B por sin de 45 grados por el seno de 120. Entonces, ahí fue donde me quedé estancado y ya no pude pasar. Bueno, Jonathan nos está compartiendo ahí sus resultados, 106.85 y 151.85. Vamos a ver a alguien más. Kaira, resultados. Sí, del cordel A, 133.33 newtons, del cordel B, 153 newtons, y el C eran 200 newtons. Bueno, vamos a comprobar los resultados en un momento. Espero que todos lo hayan intentado hacer, por lo menos, y que la mayoría hayan llegado a la solución. Bueno, entonces, la figura ya estaba propuesta. La figura se daba en el problema. Era una figura que tenía
esta forma, digamos que esto se consideraba como una viga o un techo del cual pendían dos cordeles, un cordel A y un cordel B. Estos se unían y sostenían un cordel C que estaba sosteniendo a su vez una pelota de 200 newtons. Con el vector A se formaba un ángulo de 60 grados con la horizontal superior y con el vector B se formaba un ángulo de 45 grados. Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien más. Felipe, Wagner Felipe, ¿qué ángulo finalmente tenía la fuerza A con respecto al eje X? La fuerza A tenía 120 grados. 120 grados. Bueno, está bien. Bueno, entonces, correcto. Había a partir de este punto, que es el punto donde se confluyen las fuerzas, donde se juntan las fuerzas, en este punto constituye nuestro punto de origen en un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces dibujamos el sistema XY, perdón, y ahí colocamos las tres fuerzas. Bueno, las colocamos con su respectivo ángulo. La fuerza A tiene un ángulo de 120 grados. ¿Por qué? Hay varias formas de determinar que la fuerza A tiene un ángulo de 120 grados. Primero, usted puede imaginar que aquí se forma un triángulo grande, pero también se pueden formar dos triángulos pequeños. Si dividimos el triángulo grande por la mitad, se forman dos triángulos pequeños. Usted sabe por la teoría trigonométrica que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados entre los tres. Entonces, usted sabe que este es un ángulo recto. Estas dos líneas son perpendiculares, están formando un ángulo recto. Entonces, si aquí se genera un ángulo recto de 90 grados y en la otra esquina hay un ángulo de 60 grados, quiere decir que aquí, para sumar 180 grados, le faltaría este 30 grados. ¿Sí? 30 grados mide el vector A hacia el eje vertical. Entonces, ¿por qué? Porque si este vale 90, entre estos dos tienen que hacer los otros 90. Dado que este vale 60, el vector tiene un ángulo de 30 sobre la vertical. Para proyectarlo hasta el eje X positivo, quiere decir que si del vector A para el eje vertical hay 30 y lo sumamos los otros 90 para llegar al eje horizontal, se generarían 120 grados. Para el vector B hay 45 grados y hay varias formas de establecerlo. Una por ángulos alternos internos. Usted dice, si aquí hay una recta vertical y yo aquí trazo otra recta vertical paralela, significa que este ángulo está alterno a este. Entonces, este vale lo mismo que este. Pero también puede por triángulos. Por triángulo, usted visualiza que este ángulo es de 45. Este es de 90, es un ángulo recto con la línea vertical, un ángulo recto en este triángulo pequeño, un ángulo recto de 90 grados. Quiere decir que aquí faltan 45 para completar los 180 grados de este triángulo. Si este vale 45 y de aquí para acá hay 90, lógicamente el vector B con respecto al eje X son 45 grados. Bueno, hacemos el diagrama de cuerpo libre dibujando sobre un eje XY. Bueno, aquí dibujamos primero las tres fuerzas, la fuerza C, la fuerza B y la fuerza A. Solo la fuerza C coincide con un eje, de manera que las otras dos fuerzas, la fuerza A y la fuerza B, no coinciden directamente con un eje horizontal. Cuando las fuerzas no coinciden con un eje, es necesario trazarle sus componentes. Entonces, tanto a A como a B, yo le trazo sus componentes. Una línea hacia el eje Y, hacia el eje Y trazo la componente a Y. Una línea perpendicular hacia el eje X y trazo la componente a X. De la misma manera para B, trazo una perpendicular hacia el eje X y aquí va la componente de X. Trazo una perpendicular hacia el eje Y y aquí va la componente de Y. Quiere decir que en el eje Y positivo hay dos flechitas, ¿verdad? Dos componentes superpuestos en el mismo eje. Y y BY. Bueno, le coloco el valor a la única fuerza que conozco.
la fuerza C vale 200 newtons. Le coloco su valor. Y no le estoy poniendo menos 200, solo le estoy poniendo su valor específico, qué magnitud tiene esa fuerza. Esa pelota pesa 200 newtons, está haciendo una fuerza hacia abajo de 200 newtons. Bueno, identifico los ángulos, 45 grados para B, 120 grados para A y 270 grados para C. ¿Por qué? Porque de aquí para acá hay 90, luego hacia el siguiente eje hay 180 y al recorrer 3/4 de vuelta se generarían 270 grados. Eso completa mi diagrama de cuerpo libre. Lo estoy haciendo así algo rápido porque asumo que estoy corroborando solamente lo que usted ya hizo. Una vez con el diagrama de cuerpo libre, entonces dejo planteadas si X y Y. AX va a ser A por el coseno del ángulo que forma. A coseno de 120. Y a Y es A por el seno de 120. Una función que usted ya sabe. Igual para B. X es B por seno de 45. Y BY es B por seno de 45. Con esas condiciones ya planteadas, entonces voy a realizar mi tabla de fuerzas. Es la recomendación. Hacemos la tabla de fuerzas, una tabla con 4 columnas. Entonces, la primera columna coloqué mis fuerzas que están interviniendo, la fuerza A, la B, la fuerza C. Luego en la segunda columna, el ángulo que forma cada fuerza, el eje X positivo, el ángulo del vector, para A 120, para B 45, y la C que es el peso, 170. Luego las otras dos columnas, las componentes en X y las componentes en Y. Como no conozco la fuerza A y la fuerza B, solo dejo planteadas las componentes en términos del coseno y del seno. Digo, la componente AX va a ser A por coseno de 120. A no lo conozco, pero sí conozco el coseno de 120. De todas maneras lo dejo planteado así. BX sería B por el coseno de 45. B no lo conozco, solo lo dejo planteado. Igual para Y, A por seno de 120, de su ángulo. Y BY sería B por seno de 45. Para C, que es la fuerza que sí conozco su magnitud, que vale 200 newtons, yo para el componente X multiplico 200 por el coseno de 270, que es el ángulo. Usted agarre su calculadora y cuando multiplica 200 por coseno de 270, el resultado es 0. ¿Por qué? Porque el coseno de 270 es 0. Al multiplicarlo por los 200 que vale 6, me da un valor de 0. ¿Sí? Bueno, Jonathan Fuentes está rectificando su resultado. Seguimos. Entonces, ahora para C, el componente Y de C, usted al aplicar la fórmula dice 200, que es lo que vale C, 200 por el seno de 270. Al multiplicar 200 newtons, 200 newtons por el seno de 270, me da menos 200 newtons, porque el seno de 270 es menos 1. Ahí sale negativo. Eso era lo que yo les decía, que ustedes solo toman las fuerzas por su valor. Y el negativo lo va a estar dando el ángulo que se genere. ¿Verdad? Bueno, una vez ubicadas las tres fuerzas con sus componentes, nosotros planteamos que la suma de estas tres fuerzas en X me va a dar 0. Estas son fuerzas en X. Y la suma de estas tres fuerzas en Y me va a dar 0 también, porque la pelota está colgada, está suspendida, no se está moviendo. Entonces aquí, pues, tengo igual cantidad de incógnitas en las dos ecuaciones. En el otro caso estaba más fácil porque en una ecuación solo tenía una incógnita y en la otra tenía dos. Entonces resolví primero la que tenía solo una incógnita. Aquí las dos tienen dos incógnitas, de manera que yo voy a empezar a resolver por
la primera ecuación que dice que sumatoria de fuerzas en eje. Es decir, que sumo estas tres fuerzas e igualo el resultado a 0. A coseno de 120 más B coseno de 45 más 0. Ese 0 ya no lo puse porque sumado no le hace nada. Un más 0 me da un resultado de 0. ¿Sí? Conozco o puedo determinar tanto el coseno de 120 como el coseno de 45. Aquí se fue algo aproximado. Déjelo ahí usted. Si usted lo hizo más exacto, pues está bien. Yo encontré entonces que el coseno de 120 era menos 0.5. 0.5 por A representa este término. ¿Sí? Más coseno de 45 me dio 0.71 aproximadamente. Entonces aquí sería 0.71B. 0.71 por coseno de 45. B por coseno de 45. Esa suma me da 0. Bueno, entonces yo, para dejar más simple la ecuación, voy a pasar este término negativo, lo voy a pasar del otro lado como positivo. Yo termino diciendo que 0.71B es igual a 0.5. Voy a despejar B, aunque no conozca exactamente su valor, pero lo voy a dejar en términos de A. Una forma de resolver ecuaciones. Entonces, digo que B, este 0.71 que estaba multiplicando pasa dividiendo el lado. 0.5 entre 0.71 por A. 0.5 entre 0.71 me da 0.7 aproximadamente. Entonces B es igual a 0.7A después de haber realizado esto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Vale, sigamos entonces. Si hay preguntas, usted levanta la mano. Bien, ahí nos quedamos en esa ecuación. Ya no podemos avanzar más. No hemos resuelto la ecuación, solo la hemos dejado más simplificada. ¿Okay? Término de A. Y entonces ya nos vamos a la segunda ecuación. La segunda ecuación dice que la suma de fuerzas en Y también va a ser 0. De manera que yo sumo estas tres fuerzas e igualo el resultado a 0. A seno de 120 más B seno de 45 menos 200 newtons es igual a 0. Colocándole los valores a esas funciones trigonométricas, yo digo 0.87A. Alguien me decía que es 0.88, entonces aquí usted aproxima 0.88 si fuera así el resultado. Entonces hay que hacer las aproximaciones lo menos posible y lo más exactamente. Entonces decimos 0.87A, que equivale a seno de 120. Más 0.71B, que equivale a seno de 45 por B. Entonces, menos 200 newtons, esto es igual a 0. Entonces, yo despejo la ecuación, el 200 que no tiene incógnita, este n es newton, no es incógnita, yo lo paso del otro lado como positivo, y sustituyo la ecuación. Es decir, 0.87A, que viene siendo esta parte de la ecuación, más 0.71B, pero aquí lo que hice, por un paso, lo que estoy haciendo es, en lugar de B, poner su equivalencia en A. Cuando dice 0.71 por B, digo 0.71 por 0.7A. Que la ecuación quede en términos de una nada más. Planteo B en términos de A y esto me va a permitir que solamente quede A. Entonces está 0.71 por 0.7A. Sabiendo que B en la ecuación 1 que vale 0.7A. Y esto es igual a 200 newtons. Es el 200 que pasa del otro lado. Bueno, de manera que 0.87A más 0.5A es igual a 200 newtons. Ahora aquí yo puedo sumar estos términos porque son términos semejantes. No podríamos sumar si tuviéramos términos que no son semejantes. Pero términos semejantes, cuando voy a la ecuación, ya los puedo sumar y decir 0.87A más 0.5A me da 1.37A. 1.37A es igual a 200.
Despejando A, digo que A es 200 newtons, ese 1.37 pasan dividiendo de los lados. 200 newtons entre 1.37 me sale un A de 146 de la fuerza desconocida. Ahora, conociendo el valor de la fuerza A, yo puedo encontrar B sustituyendo A. Es 0.7A. Ahora sí yo ya conozco cuánto vale A. Entonces, resulta que B va a ser 0.7A. Significa 0.7 multiplicado por 146 newtons. Y esto me resulta un B de 102.2 newtons. Tal vez si usted hizo el procedimiento y hizo un mejor ajuste en la aproximación, pudo haberle resultado un valor ligeramente diferente. Pero el procedimiento, si es el correcto, el resultado está bien. Ahora sí, preguntas sobre este ejercicio que dejamos. ¿Alguna pregunta? Los que lo hicieron coinciden con su resultado, en donde se habían quedado trabados, entonces los que no pudieron pasar, entonces fue donde ya no pudieron seguirle. Ahí la idea es simple. Lo que nos están pidiendo es que nosotros determinemos el valor de la fuerza. Utilizando la presentación. La pregunta es las tensiones en los cordeles A, B y C. Es decir, que lo que nos están pidiendo, las tensiones son fuerzas de tensión. Recuerde usted que hemos mencionado que una fuerza de tensión es una fuerza que tira, o sea, que jala hacia cierta dirección. Y ese jalón está produciendo una fuerza. Ese jalón es una fuerza que está actuando. Entonces, esa es una tensión. Entonces, aquí nos están pidiendo que averigüemos las tres tensiones. La tensión A, la tensión B, la tensión C. Repito, parte clave del problema es que usted identifique en el diagrama en dónde es donde se reúnen esas fuerzas, dónde es el punto de unión de las fuerzas. Y a partir de ahí colocar el punto de origen de un sistema de coordenadas. Entonces ya se trazan las fuerzas, cuidando de mantener la dirección que lleva esta fuerza. Esta fuerza B está tirando hacia arriba, derecha. Esta fuerza A está tirando hacia arriba, izquierda. No está tirando hacia abajo, sino todo sería hacia abajo. La única fuerza que está tirando hacia abajo es la fuerza C, que está en sentido vertical, representando el punto del ojo. No sé si hay preguntas, jóvenes. Bueno, entonces ahí queda solucionado el problema. Vamos a pasar a otro. Vamos a pasar a otro problema. Ya lo habíamos presentado la solución. Mire que usted puede usar, usted al final de cuentas puede encontrarse con dos ecuaciones, con dos incógnitas. Entonces puede usar cualquiera de los métodos que usted ya conoce. Resolver ese tipo de cuestiones, ya sea igualación, sustitución, suma resta, esos métodos que le enseñó Byron para resolver ecuaciones. Y lo que usamos fue sustitución, porque para mí era mucho más sencillo. Bien, no hay dudas, entonces pasamos. Dice, en la presentación originalmente decía tensión con diálogo. Entonces dice, en las siguientes situaciones, determine el valor de las fuerzas de tensión y compresión. Hay 5 problemas planteados, todos tienen el mismo planteamiento, lo que cambia es la figura que está representando la condición del problema. Entonces, por favor, copie este problema porque en la siguiente diapositiva están las otras 3 situaciones. Son 5 ejercicios en total. Entonces, por favor, copiemos esa
este planteamiento, copien en su cuaderno, porque ahorita en un momento vamos a empezar a resolver los primeros ejercicios. La situación ahí y copiar bien el diagrama, o sea, ese bosquejo que está ahí sobre la condición de problema. Bien, en lo que usted lo copia, yo le voy a ir explicando un poquito para darle sentido a los problemas, para darle un sentido más claro, porque ya tiene sentido. Para aclarar un poquito el sentido de los problemas, le voy a ir dando algunas instrucciones. Pilas. En el primer problema, en este primer planteamiento, digamos que hay tres cordeles o tres pitas. Una pita A, cada una va a estar ejerciendo una fuerza de tensión. Esta pita A, como usted lo determina, tira hacia arriba a la izquierda. La pita B tira hacia la derecha. Y la pita C tira hacia abajo. Aquí se están uniendo esas tres fuerzas que están en equilibrio. Bueno. Esta línea horizontal es representado, si usted lo quiere ver así, el techo o una viga de la cual pende o de la cual cuelgan esas pitas. Esta es una línea horizontal que usted puede poner de referencia como la línea de donde cuelgan las pitas. Y este cordel A está generando un ángulo de 30 grados respecto a la línea horizontal. Tomando un ángulo de 60 grados respecto a la línea horizontal. Eso usted lo traduce a un diagrama de fuerza. En el segundo problema, voy a explicar el segundo problema, todavía no entra su solución. En el segundo problema, digamos que esta línea horizontal representa una pared. Solo esto es lo fijo, digamos. Esta línea vertical representa una pared. Es la única línea fija, inmóvil, digamos, en principio. Bueno, también aquí hay una línea horizontal. Esto representa, como quien dice, el techo. Vean, estas no son pitas. Esta línea vertical que tengo aquí y esta línea horizontal que está en la parte superior son líneas fijas, no son cuerdas. ¿No? Son líneas fijas. Esto podría estar representando el techo y esto podría estar representando una pared vertical. Luego, de aquí cuelga una pelota. Esta pita, digamos que es continua, solo que este jalón le hace un quiebre a la pita. Entonces, aquí viene y cuelga una pita o una cuerda de la cual está suspendido un peso de 160 newtons. Bueno, pero la línea estuviera vertical totalmente, pero hay otra cuerda, que es esta cuerda A, que jala hacia la pared. Entonces está corriendo esta pita hacia la izquierda, porque hay una cuerda que está atada a la cuerda vertical y está tirando en sentido horizontal hacia la pared. Aquí es el punto que confluyen las cuerdas, las fuerzas, ¿sí? Hay una fuerza hacia arriba, hay una fuerza de tensión que está jalando, recuerde la tensión hacia la izquierda, y una fuerza de tensión hacia abajo. Repito, aquí lo fijo es esta pared y este techo. Bueno, entonces, usted va a resolver los primeros dos, pero antes le voy a mostrar la siguiente parte de elementos. Aquí hay otros tres problemas. Bueno, solo que hay una aclaración respecto a la figura 3. Esto que se está formando aquí no es exactamente un triángulo. Es que la figura salió algo mala. No es un triángulo porque no se cumple la condición de triángulo. Fíjese que si este ángulo vale 90 porque es un ángulo recto, si usted le suma 45 y 60, no da 180. Alguien va a decir, mire, ahí hay un triángulo y sus ángulos internos no suman 180.
Resulta que este no es un triángulo, por eso dice aquí la aclaración. ¿Ves? No es realmente un triángulo que se forma, sino que aquí no salió bien la línea, pero hay un ligero quiebre, o sea, un ligero cambio de dirección. Aquí se está formando un ángulo de 45 grados y aquí un ángulo de 60 grados. Quiere decir que este ángulo es más abierto, ¿sí? Es más abierto. La línea quedó casi en la misma dirección, pero no la haga así. Aquí hay un quiebre y esta línea se abre un poco más, porque es 60, mientras que esta forma un ángulo 45. No son ángulos iguales. ¿Ah? No son ángulos iguales. Este ángulo debe ser más abierto. La línea, la cuerda, porque digamos que esta es una viga o un techo y esta es una pared. Pues está prendida la cuerda tanto del techo como de la pared. Y aquí hay una tercera cuerda que quiebra la cuerda, quiebra la dirección que lleva. Entonces, esta va dirigida hacia abajo y hace que cambie la dirección de la cuerda. Aquí tiene 45 grados y aquí tiene 60. Repito, les recomiendo que esta línea de aquí, que une el punto de unión de fuerzas con la pared, hágala un poquito más eh, tendida, o sea, no tan parada, un poquito más tendida, porque representa un ángulo de 60 grados. Eso es una cosa. Eh, Otra cosa que quiero aclararle es respecto al problema 4 y 5. Pero yo quiero que usted, antes de aclararle, a la segunda vuelta de que se corte este primer periodo, cuando nos volvamos a conectar, entonces inmediatamente yo le voy a explicar la condición de estos dos problemas. Pero inicialmente yo quiero que usted resuelva los primeros dos ejercicios. O sea, el primero es de solución obligatoria. El segundo lo puede resolver si da tiempo y si no, lo dejamos para el próximo día. Todos los problemas los tiene que resolver para el próximo día, pero obligadamente yo voy a preguntar el segundo. ¿Me entiende? O sea, repitiendo. Hay 5 problemas. No es un solo problema, pero hay cinco condiciones. Digamos. Están las primeras dos y aquí. Estas primeras dos las vamos a resolver ahorita en un momento. Esta es obligatoria que la resuelva hoy. Y esta, si no le da tiempo, es obligatoria que la resuelva. Las 5 se recomienda que usted las resuelva para la próxima clase. Pero yo le voy a preguntar obligadamente de esta. Si tiene las 5 resueltas, excelente, porque usted me va a poder preguntar a mí. Usted me pregunta y yo le voy a decir, pero ¿cuál fue su solución? Esta, pero no estoy seguro, yo creo que se lleva. Entonces, ya teniendo digamos, la corroboración de que hizo los ejercicios, yo le puedo dar. Entonces, empecemos con estos, y ya le digo, al venir el segundo turno, yo le voy a dar una explicación sobre los últimos. Empiece por el ejercicio número 1, por favor. Resolvamos el ejercicio número 1. Y mientras lo va resolviendo, yo le voy a ir haciendo algunas preguntas. Resolvamos el ejercicio número 1. Si usted tiene preguntas o dudas mientras lo va resolviendo, puede preguntar. Puede preguntar para que no se quede trabado y pueda avanzar. Mientras está resolviendo el ejercicio 1, tiene dudas, repito, puede preguntar.
Bueno, mientras usted lo va resolviendo, yo tengo la libertad de irle haciendo preguntas a algunos sobre sus primeros pasos de solución. Para que no estemos todos callados. Entonces, vamos a ver. Fernando Álvarez, dígame qué ángulo presenta el vector A con respecto al eje X y qué ángulo presenta el vector B. $150 el A y 60 el B. Vamos a ver, Morales, Estuardo Morales, ¿me confirma el ángulo del vector A y el ángulo del vector B? Medio 150 en el ángulo A y 60 en el ángulo B. Bueno, correcto. ¿Alguien tiene duda respecto a los ángulos que se forman? ¿Qué ángulo, Jordi Barrios, qué ángulo forma el vector C? Del vector C, ¿qué ángulo? 270. ¿Y el B? Bueno, muchas gracias. Vamos entonces, creo que no hay dudas. El ángulo del vector A son 150. Y eso es fácil determinarlo. ¿Por qué? Les decía de que voy a tratar de hacer una línea. Con ratón no me sale la línea porque este ratón no es muy bueno. Pero en la próxima clase voy a usar la tableta digital. Ahora. Voy a tratar de hacer una línea, pongo pantalla completa. Y digamos que si usted trazara aquí sus ejes, digamos que aquí hay una línea vertical, aquí hay una línea horizontal. Bueno, digamos que ese es el eje vertical y horizontal. Entonces, usted siguiendo este triángulo que se formó aquí, usted verifica que aquí hay 30 grados. Es este que está aquí. Entonces, como aquí hay 90 grados hacia el eje, en esa línea horizontal hay 90 grados hacia el eje vertical, significa que 90 más 30 son 120.